Bueno, vamos a saludar con nuestro primer invitado, el doctor Virgilio Hernández. Él es vicepresidente del Parlamento Andino y vamos a hablar de esta coyuntura que está viviendo el Ecuador con el tema de la filtración de los chats del teléfono de Fernando Villavicencio y otros temas como el caso de la suspensión de la vicepresidenta de la República, y también algo vamos a preguntarle sobre la descalificación de la candidatura de Jan Topic. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Muy buenos días, siempre es un gusto poder conversar con ustedes. Les pido disculpas porque por las condiciones prácticamente en mi casa no tenemos 18 horas de luz porque viene la energía a las 12, en la práctica, porque viene la energía a las 12 de la noche y se va a las 6 de la mañana. Entonces, prácticamente hay 18 horas que no hay electricidad. Esa es la realidad. Entonces, hay que buscar el parqueadero, que es el lugar donde mejor internet tenemos. Esta es la realidad de lo que estamos viviendo en el país. Entonces, les pido disculpas. No es que me estoy movilizando a algún lado y atiendo o mal atiendo esta entrevista, sino la hago desde el vehículo porque hay mejor conectividad precisamente aquí en el parqueadero del conjunto donde vivo. Esta es la realidad de un país con apagones, ¿no? Como decía ayer bien Viviana Veloz, incluso un apagón democrático, incluso vemos, se ha sumado al apagón económico, al apagón energético, a la inseguridad que provocan los apagones y la incertidumbre. A eso se ha sumado también un apagón democrático porque en la práctica, en el país se ha roto el Estado de Derecho, se hace la voluntad omnímoda de una persona y eso contradice cualquier principio democrático. Doctor, después de la filtración de los chats de Fernando Villavicencio desde su teléfono celular, aunque han salido algunos a descalificar esa filtración que son falsos, pero bueno, hay algunos que sí reconocen que son chats que en algún momento conversaron con Fernando Villavicencio, periodistas incluso. ¿Qué lectura darle a esto después de lo que está revelando la Posta, donde desde Fernando Villavicencio se manejaba aproximadamente 150 periodistas y que esos periodistas se dedicaban a descalificar a todos los políticos que no eran afines al correísmo? Mire, creo que hay como sacar algunas conclusiones, ¿no? Primero, que no hay quien investigue, porque efectivamente se puede poner en duda la veracidad, la cadena de custodia, pero el tema es que en un Estado de Derecho, en una república, en una democracia que funcione, esto debería ser investigado por la Fiscalía, porque en esos chats, ¿sí? Se revelan el posible cometimiento de delitos. Y entonces, lo primero que queda, y la primera conclusión que hay como sacar es que no hay quien investigue. La Fiscalía, primerito, salió a decir que no eran verdaderos, que esos chats no correspondían con la verdad. Pero ¿cómo podemos creer si en esos chats se dice que, por ejemplo, la fiscal general del Estado habría amenazado a la presidenta del Consejo Nacional Electoral con un allanamiento para favorecer en ese momento que Guillermo Lasso pase a la segunda vuelta? ¿Cómo se va a poder pedir investigación si en esos chats señala que la fiscal dejó y no se abstuvo de acusar, siendo la responsable de la acción penal en un tema por lavado de activos respecto de la familia del señor Villavicencio, y al mismo tiempo que le daba información exclusiva, reservada, que solo puede tener y hacer la fiscalía porque es la dueña de la acción fiscal, precisamente al señor Villavicencio? Entonces, si la propia titular de la acción fiscal, de la acción penal, está en duda, ¿cómo se puede pedir que se investigue el posible cometimiento de otros delitos? Entonces, la primera conclusión que queda de esos chats es que no hay quien investigue. Y precisamente buscan dejar así, en el claro oscuro, para que básicamente se pueda dejar la duda cuando parecería ser
por lo que han afirmado algunos de que efectivamente esos chats sí correspondían, o por lo menos algunas personas han reconocido que sí se mantuvo esas conversaciones. Entonces, es la primera cosa. La primera conclusión es que no hay quien investigue. La segunda es que aquí hay un contubernio precisamente para lograr objetivos políticos, que también riñe con el Estado democrático, que también riñe con los principios republicanos. Y ese contubernio hace ver que como había poder político, ¿sí?, asociado al control de la fiscalía, objetivos políticos de la fiscalía, y al mismo tiempo algunos periodistas que interactuaban con el señor Fernando Villavicencio. Entonces, mire, ¿qué es lo que nos permite ver esta segunda conclusión, este contubernio? Que los héroes o los supuestos héroes realmente eran villanos, y los adalides de la defensa de la libertad de expresión realmente eran alquilados. Ni siquiera se puede hablar de la pauta, porque la pauta es algo legítimo. Todo medio tiene que buscar la pauta. Otra cosa es que la pauta condicione el accionar periodístico, pero no quisiera yo entrar en ese punto de descalificar en general la pauta. Yo digo peor que eso, eran alquilados. Si son alquilados, siempre están en oferta, pues, para un gobierno, para otro, para quien les contrate. Entonces, lo que queda claro también es que estos supuestos vendían la verdad. Sí, básicamente eran alquilados. Y otros, no solo alquilados, otros eran delincuentes. Hay que decirlo claramente, delincuentes. Tendrá que investigarse, y ese es el drama. ¿Qué piensa usted de José Najas, doctor? Vea, yo le digo, y hace muchos años, incluso yo mantuve un programa de opinión, no un programa, sino básicamente un espacio para realizar opinión. No con él, con su padre, que en ese momento era quien manejaba el canal. Y llega a pensar cómo el odio trastornó a estas personas, porque no es otra palabra, trastornó para que cometan delitos. Por lo tanto, eso no solo que son fake news, no, esos son hacer un delitos. montaje pornográfico. Porque, exacto, hacían montajes pornográficos para afectar la honra, la credibilidad de una persona que estaba cumpliendo su rol de fiscalizadora, como es la asambleísta Viviana Veloz. Entonces, algunos son alquilados, son periodistas de alquiler, pero otros son verdaderos delincuentes. Y aquí el drama nuevamente en el que se encuentra la República es que esto que precisamente debería ser investigado, no hay quien investigue, o va a suceder como muchas de las investigaciones que van a quedar para que cuando se cambien autoridades, cuando algún día pueda haber algún tipo de por lo menos apego a la Constitución y la ley, puede investigarse. Realmente es muy grave. Destapa además cómo para la persecución política hubo una operación de Estado para perseguir al correísmo, para perseguir a la Revolución Ciudadana, para perseguir a quienes fiscalizaban. Existió una operación de Estado, y en esa operación de Estado también se contó con la participación de algunos supuestos periodistas. No sé si ustedes, que ejercen la profesión tan dignamente, puedan darles el trato de colegas y de periodistas, porque realmente lo que eran unos alquilados, los que menos alquilados, y otros realmente unos delincuentes que se prestaban para el cometimiento de delitos. Doctor, por si acaso, ¿su nombre no aparece dentro de esos chats? Le digo, yo no he chateado con el señor Villavicencio, a pesar de que al señor Villavicencio yo le conozco muchos años, le conozco 40 años, nosotros somos del mismo sector, vivíamos en el mismo sector, y el señor Villavicencio, hay que recordar que inicialmente él era un activista sindical, pues él era un activista que participaba en los movimientos sociales, ¿no? Para después terminar siendo básicamente el instrumento a través del cual actuaba no solo la derecha, otros intereses, al parecer mafiosos, los intereses de la embajada, sí, para perseguir precisamente al progresismo. Esto es realmente increíble lo que
pasa y lo que se ha ido denunciando en estos temas, ¿no? Es realmente increíble y se puede ver cómo hay este contubernio, y esta es una operación de Estado. Esto de haber, poco a poco van apareciendo elementos que nos hacen mirar cómo la persecución al correísmo fue una operación de Estado, una operación que empezaba precisamente con el daño reputacional, con asesinar la reputación. Luego esto se judicializaba. Para eso existía una actuación diligente, en esos casos sí, de la fiscalía. Y luego jueces que no tenían ninguna voluntad y que actuaban básicamente subordinados al poder. Y le digo más, cuidado, Jaime, estemos pasando en este momento a otra etapa en la que ya no solo se conformen con el asesinato de la reputación, con la persecución judicial, sino que también estemos pasando al exterminio de los opositores y de las voces críticas. Cuidado, vea, ha quedado prácticamente sin investigar lo de Jimmy Ruiz, asesor del consejero Augusto Verduga. Pero es gravísimo, es gravísimo. Generalmente el argumento ha sido que este es un ajuste entre bandas. Pero esta persona, en cambio, era un profesional, honesto, un intelectual, un joven destacado, asesor del asambleísta, del consejero Verduga. Del consejero Verduga. ¿Por qué se cometió ese crimen? ¿Qué es lo que había atrás de ese crimen? ¿Cuáles son las acciones que estaba en este momento desarrollando el Consejo de Participación Ciudadana y cuáles eran las posiciones de Augusto Verduga en el Consejo de Participación Ciudadana? ¿El mensaje para quién es respecto de este asesinato? Cuidado, le digo, en este momento que todo está tan descompuesto, que vivimos un apagón democrático, cuidado. Parte de ese apagón sea precisamente también que pasemos de la persecución, del daño reputacional, del asesinato, de la reputación. Cuidado, ahora estemos dando paso al aniquilamiento de las voces críticas y de la oposición. Y doctor, solo para cerrar esta reflexión, yo le diría, si no hay respeto a la independencia de funciones, a la separación de funciones, si se permite que una ministra prácticamente destituya, porque atrás de eso hay una operación para una ministra con una acción administrativa destituir a una vicepresidenta, o que el Tribunal Contencioso Electoral con leguleyadas descalifique a un candidato cuando el pueblo es el que debe pronunciarse. Si eso pasa, si estamos en medio de esas arbitrariedades, ¿sí? Uno ya dice, no está garantizado los derechos de nadie. Si eso pasa con la vicepresidenta, si eso pasa con quienes, sujetos que tienen poder económico, que buscaban el poder político, ¿sí? Ya no tenemos garantías ninguno de los ciudadanos y ciudadanas. Bien, estamos dialogando con el doctor Virgilio Hernández. Doctor, en el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, en este momento tenemos dos vicepresidentas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tiene que hacer? No sé si la Asamblea en este momento debería intervenir, porque hay una vicepresidenta que está suspendida por parte de un ministerio. Una persona subordinada que no fue electa por votación popular la ha suspendido. ¿Qué debe pasar en esto? Mire lo que es, mire qué tan rota está el institucional, el Estado de Derecho, que ayer un alto mando de las Fuerzas Armadas se atrevió a señalar ya como ex vicepresidenta. Es decir, ¿a qué responden las Fuerzas Armadas? Sí, creo que esto es gravísimo. El comandante general, el general Adati, a quien conozco porque prestó sus servicios como edecán del arquitecto Fernando Cordero, debería también tomar en cuenta en esto, y si efectivamente se van a prestar para, como ya lo han hecho, y lo digo de forma lamentable, como ya lo han hecho, para esta comparsa que lo único que está acabando es con el Estado de Derecho. Aquí hay efectivamente arbitrariedades por todos los lados. Se rompen los principios constitucionales. Uno de esos principios es la proporcionalidad. Y vea que es tan ridículo que la supuesta falta de la vicepresidenta es de no haberse presentado en su lugar de trabajo 5 días. ¿Sí? Y le sancionan con 150 días de suspensión.
Pero fíjese usted que, cómo es esto. Y además, la Constitución establece que para que una falta administrativa, también administrativa, penal, una tentativa de carácter administrativo, una falta de carácter administrativo o penal, para que sea aplicada, tiene que estar previamente establecida, de tal manera que hay todas las arbitrariedades del mundo. Obviamente se puede, como ya lo ha hecho, entiendo, la vicepresidenta, acudir al Poder Judicial. También de lo que le escuché a la presidenta de la Asamblea, pedirá una interpretación a la Corte Constitucional. El tema es, efectivamente, va a haber la justicia, va a tener la justicia los arrestos, va a tener cualquier juez los arrestos para poder actuar en función de lo que dice la Constitución y la ley. Va a tener la fuerza la Corte Constitucional para actuar defendiendo los principios constitucionales, o va a seguir en esta comparsa de subordinación a una voluntad omnímoda, que es lo central. Ellos quieren controlar el poder político durante las elecciones. Quieren controlar. Ya en este momento están buscando controlar el escenario electoral, buscando determinar quién se queda y quién se va. Así es. Y ahora quieren ellos tener el control político mientras son las elecciones. ¿Con qué propósito? ¿Cuáles son las razones? ¿Acaso porque están pensando incidir, como parecería que ya se lo hizo hace 4 años, en el proceso electoral? Es muy grave lo que está pasando y vuelvo a mi primera conclusión. El drama de este país es que no hay quien investigue. Ese es el drama de este país. Doctor, buenos días. Como siempre, un placer saludarlo y que comparta con nosotros. Usted tiene razón, ¿no? Difícilmente vemos muy lejano que la Corte Constitucional se pronuncie en derecho, porque lo que se defiende es el Estado de Derecho. Y más allá de que la Asamblea se ha pronunciado y que va a llamar a que den las explicaciones del caso tanto la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, como la canciller Gabriela Sommerfeld, ¿eso en qué cambia? Si la Corte Constitucional no se pronuncia en derecho como debería de hacer, ¿qué nos espera? ¿Quién va a asumir la vicepresidencia? ¿Es constitucional o no es constitucional? ¿Qué va a pasar en ese escenario? Nada de lo que se ha hecho es constitucional. El problema es que estamos ya naturalizando. Fíjese, a pesar de que de que soy un pesimista respecto de que la justicia o la Corte Constitucional actúe, ¿sí? Pero de todas maneras quisiera exhortar a que efectivamente primero la Asamblea el día de hoy tome la resolución que anunció ayer su presidenta. Espero que a última hora no haya bloques que, como lo han hecho en otras ocasiones, también prefieran mirar a un lado cuando se está violando claramente la Constitución y la ley, y que piensen o que se justifiquen en torno de la persona. No se trata aquí de la persona de Verónica Abad o de Jan Topic. Yo a los dos no les conozco, no tengo ninguna cercanía ni política, ni ideológica, ni personal. No se trata de eso, se trata de principios constitucionales y democráticos. Entonces, creo yo que lo que debemos hacer los ciudadanos es precisamente no naturalizar lo que están haciendo, estas acciones arbitrarias, abusivas. Creo que hay que exigir a la Asamblea Nacional que pueda tomar esta resolución. Creo que hay que exigir y poner vigilancia respecto de lo que hacen los órganos electorales. Fíjese, ¿por qué los órganos electorales en este momento se sienten impunes? Porque precisamente una interpretación del anterior Procurador General del Estado señaló que desde el momento que se declara el inicio del proceso electoral no pueden ser sujetos de fiscalización ni los miembros del Consejo Nacional Electoral ni del Tribunal Contencioso, torciendo la voluntad de la ley, porque la voluntad de la ley o lo que dice la norma es que desde el momento de la convocatoria y en el proceso electoral hay un acto que se llama convocatoria oficial al proceso de elecciones, que sucede 90 días antes. Eso es, en ese momento, es que no podrían ser sujetos de un juicio político, porque eso podría significar presiones efectivamente sobre los órganos electorales para que actúen de una u otra manera. Con ese espíritu se hizo la ley. Yo fui parte de tanto la comisión que trabajó el Código de la Democracia, como también la comisión que después trató ese código e incluso que realizó algunas reformas. Pero esta interpretación
que es absolutamente antojadiza, les hace sentir que son impunes, pues. Y entonces el Tribunal Contencioso Electoral lo que hace es asumirse como una oficina de Carondelet y básicamente cumplir los propósitos políticos de Carondelet. Creo yo que en este caso ese propósito político fue sacar de la contienda electoral a Jan Topic, que era el candidato más opcional a que le reste votos a Daniel Noboa. Es que esto es claro, es que mire, es absolutamente claro. Un candidato que ya participó hace 1 año y medio, ¿sí? Ahora participa para la misma dignidad y sin embargo es impugnado y sin embargo el Tribunal Contencioso Electoral lo descalifica con un juez que claramente y con jueces que claramente están cumpliendo consignas políticas. Entonces, ¿por qué se sienten impunes los órganos electorales? Porque sienten que en este momento no pueden ser fiscalizados. Hay que exigir a la Procuraduría General del Estado que respete la Constitución y la ley y que efectivamente no se permita que a nombre de que estamos en proceso electoral, estas personas que integran los organismos electorales no puedan también responder políticamente por las cosas que están haciendo. Doctor, usted conoce muy bien la política de este país y las estrategias que se dan dentro de ellas, pero esa impugnación a la candidatura de Jan Topic inicia con la denuncia de Sociedad Patriótica a través de Andrea González y con denuncia de Pachacuti. Parece que ellos no se imaginaron que esto le iba a servir más al presidente Daniel Noboa, o si lo sabían. Yo le digo aquí, decir que hay ingenuidades en este momento, yo realmente tengo mi duda, ¿no? ¿Por qué hacen tal o cual cosa? ¿Por qué se prestan para tal o cual juego? Esto es lo que uno tiene que preguntarse. Nosotros estamos también en la contienda electoral, pero no es un problema de cálculos, no es un problema de cálculos electorales, porque lo que ahora les pasa a otros, mañana nos puede pasar a nosotros. Y si ya naturalizamos que así mismo es, ¿sí? Si ya se va volviendo parte de la cotidianidad, ya nos alegramos, fíjese al punto en el que hemos llegado, ¿sí? Y me río realmente ya de indignación, de coraje, pero que si nos dan 6 horas de recorte, nos alegramos, ya nos alegramos, porque estamos viviendo 12, 14, 16 horas, 18 en la práctica de apagones. Y ya se va volviendo parte de la cotidianidad. Fíjese, hoy día entiendo una nueva masacre carcelaria. ¿Sí? Ya casi ni se reporta el tema de la nueva masacre carcelaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encima de eso se está discutiendo una propuesta de reforma a la Constitución del presidente que busca sacar a las personas privadas de libertad de los grupos vulnerables. ¿Qué resuelve eso? No, estamos naturalizando permanentemente los problemas del país, los apagones, la crisis económica, la falta de trabajo, la falta de atención en los hospitales. Y estamos también convirtiendo en un hecho natural que se violente la Constitución y que finalmente se haga la voluntad omnímoda del presidente de la República. Eso no es democracia, eso no es república, se está acabando con los principios republicanos. No vivimos en democracia, sin duda alguna. Y yo no sé si usted habrá tenido la oportunidad de revisar redes sociales y ver el pronunciamiento de la esposa del presidente de la República, Lavina Balbonesi, que dice que ella es una mujer que sufre de persecución, de ataque, de violencia política de género. Y desde mi percepción, bueno, ella es la primera que se expuso, ¿verdad?, dentro de la palestra pública. Porque no hay ningún lado, ninguna norma constitucional que diga que la esposa del presidente tiene que acompañarle a todos lados, aparecerse en todos lados, hacer videos de TikTok y decir que viene en nombre de su esposo. Eso creo que no hay. Usted me corrige, usted conoce muy bien la norma. Pero hay algo que me llamó mucho la atención y es que ella hacía referencia a que no dejaron en su momento participar al suegro, ¿ok? Y que ahí no se recibió tanto ataques. Entonces yo le pregunto a usted, ¿y cuando no se dejó participar al economista Rafael Correa en calidad de vicepresidente? ¿Qué pasó ahí mire, también? Y ya que estamos haciendo esta retrospectiva, uno tiene que decir, en los 10 años de la dictadura correísta, de la dictadura de los tiempos de Correa, de la falta de libertad de expresión y todo esto, ¿a qué candidato se proscribió?
¿Sí? ¿Quién era el opositor más acérrimo de ese momento? Precisamente el señor Guillermo Lasso. En el 2010, 2011 empezó a aparecer y empezó a ser el candidato. ¿Sí? ¿Cuándo se impidió que pueda participar electoralmente? ¿Sí? Entonces es incomprensible, ¿no? Ahora, en cambio, los adalides de la libertad de expresión, de la participación política, finalmente lo que terminan siendo es que por todos los medios buscan cooptar la institucionalidad para asegurar la posibilidad de participación política y ellos siguen pensando que pueden triunfar en las elecciones eliminando opositores. Lo complicado es la falta de garantía, porque si el pueblo se expresa, pero si no hay garantía en que se va a respetar la voluntad del pueblo, cualquier cosa puede pasar. Y cuando se vive una situación como esta, de anomia, así es como se llama, Durkheim lo describió muy bien, de anomia social, si hay una anomia en este momento, no hay norma, ¿sabe cuál es el problema? Que uno puede dar cuenta de cómo inician estas cosas, pero después muy difícilmente puede darle cuenta de cuál es la deriva, de cuál es el camino que van tomando. Y puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa puede pasar. Le digo, estamos abocados a cualquier cosa. Si se destituye a una vicepresidenta con un acto administrativo por parte de una ministra, ya puede pasar cualquier cosa en el país. Creo que estuvo muy bien definido por la presidenta ayer de la Asamblea como un apagón democrático. Vivimos en el Ecuador un apagón democrático. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo para conversar en esta mañana con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Siempre es un gusto poder conversar con ustedes. Siempre es un gusto. Saludos. Gracias al doctor Virgilio Hernández, vicepresidente del Parlamento Andino, conversando sobre la coyuntura política que vive el Ecuador